La marca de Caín, su análisis. Tema 15 del libro Biblia, preguntas que el pueblo hace, que se los presento para seguir la lectura. A continuación, el tema 15. ¿Qué significan las palabras de Dios a Caín? Si alguien mata a Caín, será vengado 7 veces. ¿Qué significa la señal que Dios le puso a Caín? El texto bíblico dice: dijo Caín a Yahvé, muy grande es mi delito. He aquí que hoy me arrojas de la superficie de este suelo, y habré de esconderme de tu presencia. Andaré errante y vagabundo por la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me asesinará. Y Yahvé le dijo: por eso, quien quiera que mate a Caín, sufrirá venganza 7 veces. Entonces Yahvé le puso una señal a Caín para que no lo matara el primero que lo encontrara. Génesis 4, 13, 15. Este relato, como otros ya comentados, no puede tomarse al pie de la letra como si fuera una narración histórica, en el sentido moderno del término, es decir, como algo documentado, como un hecho verificable, comprobable. Es histórico en el sentido de que trata de un drama humano real, el crimen, la venganza, el castigo. El texto bíblico es una narración popular etiológico-teológica sobre la presencia del mal social en el mundo. El mal no se da solamente a nivel personal, sino también a nivel de la convivencia social. Si los hombres son hijos de Dios, hermanos entre sí, ¿cómo explicar el crimen y la venganza? La Biblia relata cómo comenzó la violencia en el mundo. Procura mostrar la causa de la violencia. Este tipo de narración es llamado etiológico, mostrar la causa, e inmediatamente la Biblia condena la violencia. Dios no quiere la violencia, ya que está fuera de su proyecto. Es la conclusión teológica de la narración. Estas reflexiones nacidas de la investigación del autor, de su fe y de su experiencia, fueron agrupadas en una historia especial como intento de explicación del origen y desarrollo del mal en la vida social, como también del origen de la violencia y la venganza en el mundo. Además de esto, como telón de fondo, el autor quiso dar otra explicación histórica a sus lectores, mostrar por qué la tribu de los quenitas o cainitas, descendientes de Caín, era tribu nómada y feroz. Y entonces dice, la tribu de los quenitas o cainitas vive errante porque tuvo como fundador a un fratricida. Nació del crimen entre hermanos. Caín, el fundador de la tribu, mató a su propio hermano Abel. Por eso vivió errante, en hebreo Nad. La Biblia recuerda ese aspecto diciendo que Caín fue a morar en la tierra de Nod, Génesis 4:16. La palabra Nad y Nod, errante y ciudad, respectivamente, forman un significativo juego de palabras, ciudad errante o grupo errante. Si capta pues que la finalidad del texto es la de constatar la existencia
de la violencia en el mundo, mostrar que Dios la desaprueba y explicar por qué la tribu de los kenitas, descendientes de Caín, era una tribu nómada y feroz. Volviendo al texto, el autor quiere denunciar la violencia que engendra venganza, que genera siempre más venganza en la convivencia social. Quiere enseñar que es preciso parar la violencia, ponerle punto final a las agresiones mutuas. Las palabras que Caín dirige a Yahvé muestran esa cadena de violencia. El asesino tiene miedo de ser asesinado. Versículos 13-14. La respuesta de Dios confirma que, de hecho, la venganza llevará siempre a la venganza y la violencia se volverá así una bola de nieve que crece cada vez más a medida que rueda. Si Caín, el asesino, es a su vez asesinado, su clan se vengará, la violencia se recrudecerá, sufrirá 7 veces violencia. En el lenguaje bíblico significa mayor violencia o gran violencia. La señal que Dios puso a Caín significa que Dios no quiere la violencia, la condena. Cada tribu o cada clan tenía su señal distintiva. La señal distintiva que Dios pone a Caín indica su pertenencia a una tribu feroz y vengativa. Esa señal hacía que otras tribus desistieran de la venganza contra los kenitas o contra Caín. Esa señal era de parte de Dios, un dique a la violencia y no una marca infamante. El autor dice: miren, Dios mandó parar la violencia. Dios no acepta la violencia. Es preciso ponerle fin. Este es el sentido de la señal de Caín. En el texto, pues, la Biblia denuncia la violencia en el mundo, el desproporcionado sentido de la venganza que existe en las personas. Constata que hay muchos Caínes en la sociedad. Son las personas que, tanto ayer como hoy, hacen violencia, agreden, matan al hermano. Afirma que la venganza llama venganza y que todo esto no está conforme con la voluntad de Dios. Dios exige el final de ese estado de cosas y quiere que los hombres sean felices, amigos, que vivan en paz y en fraternidad. En esta perspectiva, el texto tiene sentido y es un texto cuestionador. Es así como llegamos al final del tema 15. Está muy interesante. Podemos hacer grupos y analizarlo entre cada uno de los allí presentes. Y yo feliz de compartir de este tema del libro Biblia, preguntas que el pueblo hace. Hasta pronto, nos veremos en el próximo video. Suscríbanse y compartan con sus amigos.